Analicemos el siguiente ejercicio sobre sucesiones. Nos dan una sucesión y me dicen que es una progresión geométrica, o sea, cumple una condición. Y nos piden calcular el primer término, que es a sub 1, el cuarto término y la forma general a sub n de esta sucesión o progresión geométrica. No me dan el valor de a sub 1, me dan a sub 2, no me dan a sub 3, no me dan a sub 4 y me dan a sub 5. O sea, de los 5 primeros términos conozco 2, el segundo y el quinto. Y no conozco ni el primero, ni el tercero, ni el cuarto. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver el problema. Primeramente, si es una progresión geométrica, vamos a recordar algunas de las propiedades o las características de estas progresiones. Entonces, a sub n, que es una progresión geométrica, sería igual al primer término a sub 1 por su razón elevado a la n menos 1. Recordemos que esta es la forma general de una progresión geométrica. A sub n, su forma general, es el primer término por la razón a la n menos 1. ¿Qué pasa aquí? No podemos calcular a sub n directamente como primer paso, porque necesitaría a sub 1 y la razón, y no tengo el valor de a sub 1. Entonces, ¿cómo podría resolver el problema? Pero tengo otras propiedades de ellas. Vamos a recordar algunas cosas con respecto a cómo calcular la razón en una progresión geométrica. Si usted conoce dos términos consecutivos de una progresión geométrica, usted puede calcular entonces su razón. O sea, un término entre el anterior daría la razón. O sea, a sub 2 entre a sub 1 me daría la razón, pero no conozco a sub 1. A sub 3 entre a sub 2 me daría la razón, pero no conozco a sub 3. A sub 4 entre a sub 3 me volvería la razón, no conozco ninguno de los dos. Y a sub 5 entre a sub 4 me daría también la razón, pero no conozco a sub 4. Quiere decir que no conozco dos términos consecutivos. Por lo tanto, esta relación que conozco, que me dice que si conozco a, o sea, dos términos consecutivos, llamados a sub n y a sub n menos 1, lo que estoy diciendo, dos términos consecutivos, al dividirlo me darían la razón. Pero ¿qué pasa? Repito que estos términos consecutivos no los tengo en esta progresión. Ningún valor, conozco el valor anterior de ella. Por lo tanto, esta relación no la puedo utilizar en este ejercicio por el momento. Pero existe otra relación en la cual también yo puedo calcular la razón. Me dicen que cualquier término, voy a llamarlo a sub x, sobre cualquier término llamado a sub y, esta división de estos dos valores va a ser igual a la razón elevado a la diferencia de los lugares que ocupan a sub x y a sub y. Un término entre otro término es igual a la razón entre elevado a la diferencia de los dos lugares que ocupan esos términos. Esta es otra condición que también, o propiedad que conozco de las progresiones geométricas. Y esta sí la podría entonces utilizar aquí, porque para buscar la razón me hace falta calcular dos términos que no tienen que ser consecutivos, a sub x y a sub y. La pregunta, ¿en esta sucesión o progresión geométrica conozco dos términos? Sí, conozco a sub 1 y a sub 5, por lo tanto podría utilizarla. Podría decir, aquí, vamos a hacerlo en esta parte, podría decir, a sub 5 lo conozco y a sub 1 no lo conozco, pero conozco a sub 2. Entonces podría dividir a sub 5 que lo conozco entre a sub 2 que lo conozco. Esos dos los conozco. Y esa división entre dos términos conocidos me va a dar la razón elevado a la diferencia de sus lugares, que sería en este caso 5 menos 2. Según lo que hemos analizado por esta característica o propiedad de las progresiones geométricas. Vamos a sustituir. Conocemos a sub 5, que es 1250. Conozco a sub 2, que me dicen que es 10. E igual a la razón, resto 5 menos 2, me daría 3. Dividiendo 2550 entre 10, cancelaría los 0 y me daría 125. Igual a R3. Vamos a despegar R, que es la razón, este 3
pasaría como raíz cúbica de 125. Y aquí entonces, al tener la raíz cúbica de 125, la pregunta, ¿esa raíz nos da un número exacto? Sí, nos daría 5, porque 5 por 5 por 5 me daría 125. Quiere decir, ya calculamos entonces la razón en esta progresión geométrica. Al tener la razón, entonces podría ir a calcular los elementos que necesito. Vamos a ver. Para buscar A sub n, recuerden que A sub n es el primer término multiplicado por la razón a la n menos 1. Entonces la forma de la sucesión sería igual. La razón la conozco ya, que es 5. 5 elevado a la n menos 1, pero no conozco el valor del primer término. Pero ya conozco la razón. Entonces puedo decir, ¿podría utilizar la primera condición? Sí. Si utilizo la condición que un término entre el anterior es igual a la razón, entonces podría usarlo. Vamos a utilizar A sub n como el segundo, que es 10. Sería 10, que es A sub 2, entre el anterior, que sería A sub 1. Y esta división va a ser igual a la razón, que sería 5. Vamos a despejar, la A pasaría multiplicando, me quedaría 10 igual a 5 por el primer término, paso el 5 ahora dividiendo, va a ser igual al primer término, y calculamos entonces que el primer término de esta sucesión, A sub 1, en este caso, es igual a 2. Ya entonces hemos calculado el primer término, por lo tanto puedo venir a la fórmula y sustituir por 2. Quiere decir, la sucesión va a ser de la forma 2 que multiplica a 5 elevado a la n menos 1. Es bueno verificar siempre porque podemos equivocarnos, no estamos exentos de, repito, lo he dicho en muchos ejercicios, de cometer un error en un signo, etc. Entonces vamos a verificar. Para el primer término, para A sub 1, daría 1 menos 1, daría 0. 5 a la 0 es 1, 1 por 2, me daría el primer término que es 2. Para 2, 2 menos 1 daría 1. 5 a la 1 es 5 por 2, me daría 10, correcto. Y así sucesivamente podría calcular, no sé si A sub 3, A sub 4, pero en este caso no me piden A sub 3, pero me están pidiendo calcular A sub 4. Entonces, ¿cómo podría calcular A sub 4? Para A sub 4 vendría entonces a la misma fórmula general y escribiría A sub 4 sería igual a 2 por 5, recuerden que ahora la n vale 4, que es el lugar que ocupa, por lo tanto aquí la n pondría un 4 también, menos 1, porque la n para A sub 4 vale 4, y me quedaría entonces que A sub 4 sería igual a 2 por 5 elevado a la 3. Recuerden que 5 a la 3, no es más, según el cálculo que estaba allí, era 125. 5 por 5 por 5, por el 2 que está delante, y obtendríamos que el valor del cuarto término sería en este caso 250. Hemos calculado entonces los elementos que queríamos. Hemos calculado la fórmula general, que es de la forma 2 por 5 a la n menos 1. Hemos calculado el primer término, que es 2, y el cuarto término, que es 250. Si queremos calcular cualquier otro término, es lo mismo. Si usted quiere calcular A sub 3, sencillamente pondría un 3 aquí, y efectúa la operación. Con esto le damos respuesta a este ejercicio. Quería en este ejercicio recordar las dos vías para calcular la razón cuando es una progresión geométrica. A veces se puede usar la primera porque usted conoce los términos consecutivos, pero a veces no conoce los términos consecutivos, entonces tendría que aplicar la segunda, como este ejercicio, porque aquí no conozco dos términos consecutivos.